y cerrado y llévela, porque no podemos comer dentro de la iglesia. ¿Estamos bien? Estamos haciendo ajustes. Como vieron, el culto dura 1 hora, porque son regulaciones nuevas que estamos teniendo para las iglesias y tenemos 1 hora en vez de media hora de espacio. Mi querido hermano de Emos también, ¿se me va el nombre suyo? No. Julián, bienvenido aquí. Tenemos a Walter también. Walter lo traje conmigo escoltándome. Que Dios me le guarde, yo escoltándolo a él. Vamos al libro de San Juan capítulo 8. San Juan voy a comenzar con el capítulo 7. Nos alegra verlos a todos, tantas personas bonitas y hermosas que están aquí con nosotros. Juan capítulo 7. Voy a leer a partir del verso 19, Juan 7, 19 y 20. Juan 7, 19 y 20, leemos. Jesús dice, esperanza, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Dice Jesús. O sea, ellos están procurando matar ¿a quién? A Jesús. Pero ellos se niegan. Verso 20. Respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? ¿Jesús estaba mintiendo o estaba mintiendo la multitud? La multitud estaba mintiendo. Querían matar a Jesús. Pero cuando Jesús los descubrió y le dijo, ustedes me quieren matar. No, ¿quién te quiere matar? Vamos a leer el capítulo 8. Capítulo 8. Versículos 43 en adelante. Juan capítulo 8, versículos 43 en adelante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le está diciendo, ustedes pertenecen a Satanás porque Satanás es homicida y ustedes también me quieren matar. Verso 45, y a mí porque digo la verdad, ¿no qué? No me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son palabras duras. Jesús está diciendo, ustedes, en primer lugar, no creen lo que les digo, no creen en mí. Y si no creen en mí y tienen alguna razón, díganme, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me convence de que yo estoy mal? Jesús los está desafiando. Yo no me atrevería a decirle a nadie, convénceme de que yo estoy mal, porque a mí sí es fácil convencerme de eso. Es muy fácil demostrar que yo estoy mal. El único ser que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jesús dice, ¿puede alguien convencerme de que estoy mal? ¿Puede alguien convencerme de pecado? Nadie pudo. Entonces Jesús dice, entonces si no me pueden convencer de pecado, ¿por qué no me creéis? ¿Y por qué me queréis matar? Eso prueba de que Satanás está obrando por ustedes, le dice, porque me quiere matar y sois hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos se negaron. Entonces, vamos al capítulo 16. Capítulo 16 es una contraposición de esta sección de Juan 8. Juan capítulo 16, versículos 8, 9, 10 y 11. Jesús le dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden esa expresión, cuando Jesús dijo, ¿quién me convence de pecado? Y ahora le dice, cuando venga el Espíritu, Él los convencerá a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Yo quiero que entendamos el sentido de estas expresiones. A veces las leemos y ¿por qué Jesús dijo de pecado? Porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre. ¿Qué tiene que ver la justicia con que Jesús vaya al Padre? ¿Qué tiene que ver el juicio con que el príncipe de este mundo ha sido juzgado? Aquí el problema está en la forma de leer nuestro texto. Recuerden en el capítulo 7 y en el capítulo 8 que ellos no creen en ¿quién? Ellos no creen en Cristo. Número 2, ellos quieren matar ¿a quién? A Cristo. Y ellos lo quieren matar porque Jesús se llama Hijo de Dios. Vamos al capítulo 10. Vamos al capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 33. Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque... Están leyendo conmigo, Juan capítulo 10. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, ellos dijeron, no creemos en Cristo. Yo quiero que capten estos 3 puntos. Ellos no creían en Cristo, es el primer. No creían en Cristo, ese es el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? No creían en Cristo. Número 2, querían matar ¿a quién? ¿Y por qué querían matar a Cristo? Porque Jesús, siendo hombre, según ellos, se hacía pasar ¿por quién? Por Dios. Déjenme ver si recordamos. Número 1, ellos no creían en Cristo. Número 2, querían matar a Cristo. ¿Y por qué querían matar a Cristo? Porque siendo hombre se hacía ¿qué? Dios. Y número 3, Jesús le dice en Juan 8:44 que lo leímos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está diciendo, ustedes no creen en mí y me quieren matar porque detrás el padre de ustedes es Satán, que está controlándolo, me doy a entender, para que ustedes me maten y no crean en mí. ¿Captamos el punto? Punto número 1, los judíos no creían en Cristo. Punto número 2, querían matarlo porque Jesús se hacía pasar por Dios, según ellos. Y punto número 3, Satanás era quien estaba controlándolo, quien estaba usándolos para matar a Cristo y para que ellos no creyeran en Cristo. Esos son los 3 puntos. ¿Podríamos repetirlo sin yo decirlo? Punto número 1, no creían en Cristo. Punto número 2, querían matar a Cristo. En nombre de Dios lo querían matar, diciendo, le estamos haciendo un favor a Dios porque este está tomando su lugar. Punto número 3, Satanás estaba detrás de ellos, tratando de que no creyeran. Era el que estaba moviéndolos para que no creyeran. Son 3 detalles importantes. La palabra justicia, dikaiosin, o dikaiosune, algunos pronuncian, significa hacer lo recto. Y en el contexto de juicio, la palabra justicia significa ser declarado inocente o ser vindicado. A mí me acusan de ser ladrón, me llevan a una corte y en la corte dice, él es inocente. En otras palabras, me atribuyeron justicia, quedé justificado, quedé declarado inocente. ¿Me doy a entender? De modo que justicia involucra inocencia. Cuando somos justificados por fe, yo cometí algo, soy culpable, pero Cristo paga por mí y me declara inocente. Aunque yo lo hice, pero Él pagó mi deuda. Entonces me declara inocente, justo. Ahora, el texto dice en Juan 8, 16, Juan 16, 8, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver esas 3 cosas. ¿Ustedes no se le olvidan las 3 cosas que quedamos? ¿No se le olvida? Esperanza, casi te estoy preguntando. Dígame usted. Vamos a ver. Esa es la número 1. Lo querían matar. Perfecto, lo querían matar por eso. Y número 3. Exactamente. Esperanza, ¿tú no crees que tú hace falta aquí? Tú tienes, que yo cuente, 1 mes que no venías. Así me dicen cuenta y cosas así. Siempre me dicen que cuando yo no vengo, todo el mundo viene. La iglesia se llena cuando yo no vengo. Esperanza, nos hace falta aquí, ¿oíste? Pero tú y yo hablamos el sábado, no te preocupes. Hermanos, son la gente que me hacen falta, ¿oyeron? Que falte Danilda para que usted vea cómo le mando a buscar la policía presa. ¿Todo bien? 3 detalles: de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Ahora, Jesús dice, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. De pecado porque no creen en mí. ¿Cuál era lo número 1? No creen en Cristo. Jesús le dice, no creer en Cristo es pecado. Y debo explicarte algo muy especial. ¿Saben que nadie se va a perder por pecar? ¿Qué acabo de decir? Nadie, oiga, nadie se va a perder por pecar. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5.
Primera de Juan capítulo 5. No San Juan, sino Primera de Juan capítulo 5. ¿Lo tienen? Versículo 16. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. ¿Lo están viendo? Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Déjenme explicar. ¿Qué es pecado de muerte? Aquí dice que todo es pecado, pero hay pecados que son de muerte. Y el pecado de muerte, ese no hay perdón. No pidan por ese. Voy a decir. Díganme el nombre de un pecado. Dime el nombre de un pecado, por favor. Asesinar. Digamos, yo asesiné a alguien. Me lo pusiste tan cruel. Asesinar. Yo cometí un asesinato. Yo voy a hacer una pregunta. Si yo me arrepiento, ¿Él me perdona el Señor? Debo decirle, yo los primeros 2 años de mi ministerio, mi iglesia fue una iglesia muy especial. La iglesia en la que yo fui pastor por 2 años fue una iglesia donde el primer anciano era un asesino, donde los diáconos eran criminales, donde la mayoría de miembros eran ladrones, atracadores, violadores. Yo fui pastor en la cárcel. Por 2 años. Fui pastor en la cárcel. Y vi la obra transformadora de Dios, cambiando gente que eran criminales, asesinos, ser hombres y mujeres que servían al Señor Jesús. La mujer que yo tenía una iglesia en la cárcel de varones y en la cárcel de mujeres. Y la primera anciana de la cárcel de mujeres había picado a su esposo. El hombre era un borracho. Era un borracho y venía todos los días y le daba golpe. Y ella un día la esperó con un bate y dio un jonrón con él. Y lo picó. Pero la obra transformadora, una mujer tan cruel, Dios la alcanzó. Dios puede salvar al más grande de los pecadores. Y eso lo vi yo con mis ojos. ¿Puede Dios salvar a un asesino? Si se arrepiente Danilda, si confiesa su pecado y dice, creo en Cristo, porque la Biblia dice, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Si tú crees en Cristo, confiesas tus pecados, la sangre de Cristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Por eso, salvación no depende de lo que tú hiciste, sino si creíste o no creíste. Cuando yo vaya al juicio, ahora yo soy el asesino, y voy en el juicio ante Dios, y el Señor me diga al fuego eterno y me condene, yo le digo, me condené, Señor, ¿por qué tú me estás mandando al fuego? Porque yo maté. El Señor me va a decir, no, yo no te estoy mandando al infierno, al fuego eterno, no que está ahora, sino al lago de fuego. No te estoy mandando al lago de fuego porque mataste, sino porque no creíste. Porque si hubieras matado y hubieras creído en Cristo, te salvas, ¿sí o no? De modo que tú no te vas a salvar por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Te vas a salvar por si creíste o no creíste. ¿Usted me está captando? Pecado dice, toda injusticia es pecado. Cualquier cosa que tú hagas es pecado. Pero el pecado que lleva a muerte es el pecado de no creer. ¿Me está captando el punto? Porque si yo matar no me condena al infierno. Si yo robo, robar no me condena al infierno. Si yo miento, mentir no me condena al infierno. Porque si yo hago todas esas cosas y creo en Cristo, el Señor perdona todas esas cosas y me lleva al cielo. Ahora, si yo privo en santo y no maté, no robé, no mentí, pero no creo en Cristo, estoy perdido.
De modo que el único pecado que me lleva a morir no es lo que yo hago, es a quien creo o a quien no le creo. ¿Está clara la palabra de Dios? ¿Cuál es el pecado de muerte entonces? No creer. Vamos al libro de Juan capítulo 8, verso 24. San Juan capítulo 8, verso 24. San Juan 8, 24. Hermanos, ¿está clara la palabra? San Juan capítulo 8, versículo 24. Aquí se aclara bien. Juan 8, 24. ¿Lo tienen? Por eso os dije que moriréis en vuestros ¿qué? No, te moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es el que muere en su pecado? El que no cree. ¿Cuál es el pecado de muerte entonces? No creer. ¿Está clara la palabra de Dios? Vamos a Juan 16, 8. San Juan 16, 8. Eso fue lo que leímos. Y volvemos ahí siempre. Ese es el texto que estamos analizando. Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de primero de qué? De justicia y de juicio. Número 9, verso 9. De pecado porque cometieron adulterio. De pecado porque robaron. El Espíritu Santo te convence de pecado porque mentiste. No, de pecado porque no creíste. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? De pecado porque no creíste. Ahora te voy a explicar cómo es el pecado. Hay dos vueltas al pecado. Yo estoy aquí. Satanás me tienta a mentir. No voy a poner, mi querido amigo, voy a cambiar el pecado a mentir. ¿Qué tú crees? A mentir. Satanás me tienta a mentir. Es que no le puedo decir la verdad, porque si le digo la verdad, ay Dios mío, voy a mentir. ¿Quién es que me está tentando al mentir? Satanás me está llevando a mentir. Y mentir, esta línea negra es mentir. Estoy aquí y cometí el pecado. Ahora, Dios todavía no está preocupado por esto, porque Dios dice, si Él llegó aquí, pero cree en Cristo, lo perdono y lo salvo. Ahora el Espíritu Santo te dice, Hermes, mentiste. Hermes, ¿por qué no te arrepientes? Hermes, ¿por qué no te arrodillas y confiesas tus pecados? Hermes, ¿por qué no le dices a Dios que no lo vuelves a hacer más? Hermes, ¿por qué no entregas tu vida y dejas esa vida mala que tienes? Eso es el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, es que yo tengo otra mentira pendiente. Y no me arrepiento ni confieso mi pecado. Ese es el verdadero pecado que Dios me cuenta. No sé si me doy a entender. Porque si yo cometí el primer pecado y llegué a la línea negra y me arrepentí, estoy salvo. Pero cuando tú rechazas la obra del Espíritu de Dios, que te dice confiesa y arrepiéntete y pide perdón y no lo hagas y no, entonces estás cometiendo el pecado contra el Espíritu. Ese es el pecado de muerte. No sé si me doy a entender. De modo que Satanás, cuando Satanás te hace cometer un pecado, la mitad, el trabajo de él está por mitad. El segundo trabajo de él es convencerte de que no vayas a Cristo. Pero dice, cuando venga el Espíritu, Él te convencerá de pecado. No de que no lo hagas, Él te convencerá de que si lo hiciste, que te arrepientas. ¿Está clara la palabra de Dios? Que creas en Cristo. De pecado porque no creen en mí. Hermano, yo no sé, todos estamos aquí porque somos pecadores. Aquí no hay uno que no haya pecado hoy. Pero no cometas el segundo pecado, que es el más serio, de no reconocer tu falta. Decirle, Señor, perdóname, confesar tus pecados y tener libertad y perdón en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te está convenciendo ¿de qué? De pecado. ¿Está clara la palabra de Dios? Número 2. De justicia, versículo 16, 8. Él convencerá al mundo ¿de qué? Él convencerá al mundo de pecado y ¿de qué más? Y decimos que justicia es inocencia. ¿Qué es justicia? Inocencia.
digamos, alguien defendiéndome a mí, pastor, yo fui a la iglesia y me encontré con un hombre hablando en el púlpito y yo lo bajé del púlpito. ¿Y cómo se llamaba? Emigdio. ¿Por qué ese no era usted, pastor? Y yo lo bajé del púlpito. Pero Emigdio es la mano derecha mía. Y después, ese mismo que bajó a Emigdio del púlpito me ve a mí llamando a Emigdio y hablando con él. Dice, ay, pero yo fui el que quedé. Ellos mataron a Cristo. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque se hacía pasar por... Pero ahora el mismo Dios lo resucitó. Si Dios resucitó al que ellos mataron por hacerse pasar por Dios, indica que Dios estaba de acuerdo con que él dijera, yo soy hijo de Dios. Al Dios resucitar a Jesús, estaba justificando, declarando la inocencia de Jesús. ¿Me doy a entender? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Leemos. ¿Lo tengo? ¿Lo tienen? Sepas pues ciertamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien ustedes mataron y crucificaron, ¿qué hizo Dios con él? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Está captando? Al que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo resucitó. ¿Lo tienen? Versículo 31. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros sois testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Ellos se dieron cuenta que cometieron un error, que al que ellos mataron, Dios los sacó de la tumba. Tú estabas matándolo en nombre mío y yo soy y yo lo estoy sacando de la tumba. Dios, al resucitar a Cristo, estaba justificando a Cristo. No sé si me doy a entender. ¿Me doy a entender? Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. Note cómo dice. Y mire el verbo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y el verbo dice, justificado en espíritu. Es decir, Cristo fue justificado en espíritu al resucitar, porque fue el Espíritu quien resucitó a Cristo. Eso lo dice Romanos 8:11. El Espíritu del cual resucitó a Cristo Jesús puede también vivificar vuestros cuerpos mortales. O Romanos 1:4. Fue siendo declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad, dando fe con haberle levantado de entre los muertos. De modo que el Espíritu resucita a Cristo, y al Espíritu resucitar a Cristo, dice 1 Timoteo 3:16, Él fue justificado. Ahora ustedes me captan. Vamos de nuevo a San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. ¿Lo tienen? Ese es el texto. No lo marquen, no lo voten, porque ahí volvemos siempre. San Juan capítulo 16. ¿Lo tienen? Versículo 17. Versículo 9, perdón. Leemos. De pecado por cuanto no creen. Y ahora lo segundo fue que ellos mataron a Cristo. Y de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Están entendiendo ahora? El Espíritu Santo convence al mundo de justicia. ¿Cómo?
Jesús dice, yo quedé justificado porque yo no me quedé muerto, sino que yo ascendí al Padre. Ustedes me mataron porque yo me hice pasar por Dios y sin embargo el Padre me llevó a donde Él. Eso indica que yo quedé inocente, justificado. Y número 3, y de juicio. ¿Cuál era el punto número 3 ahorita? Que Satanás era el que estaba detrás de todo. Pero ahora dice el verso, y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Satanás ya ha sido condenado o juzgado. La palabra crisis significa no solo juzgar en el proceso, sino veredicto, la condenación que viene después del proceso. Es la misma palabra que aparece en Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación, o no vendrá juicio, o no vendrá condenación. El Padre a nadie juzga, sino todo el juicio da al Hijo. Es ninguna ni condenación da al Hijo. O sea, por eso del juicio se refiere a condenación. ¿Qué estoy mencionando? ¿Por qué le estoy hablando de esto? 3 detallitos y con eso terminamos. Número 1, ellos no creían en Cristo. Jesús le dice, si no creen en mí están perdidos. El Espíritu Santo está aquí para convencerte de que creas en Cristo. Número 2, de justicia, porque tú decías soy hijo de Dios y te matamos, pero ahora Dios te resucitó. Y ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? Dice San Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos mataron a Cristo porque Jesús se hacía pasar por hijo de Dios. Y ahora te voy a decir una cosa, y yo no soy hijo de Dios también. Primera de Juan 3:1, amados, ahora somos hijos de Dios. Satanás, a todo el que se hace pasar por hijo de Dios, trata de matarlo. ¿Trata de qué? De matarlo. Y yo soy hijo de Dios. ¿Hay aquí algún hijo de Dios? Satanás trata de matarte. Y lo hace en nombre de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? El Hijo de Dios no muere para siempre. Dios lo resucita. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo. Pero resucita una nueva vida. Cada día nueva criatura es. El Espíritu lo resucita. Y ahora Satanás te condena por ser hijo de Dios, pero Dios te resucita y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dios te vindica. El Espíritu te vindica. Y usted dirá, pero el pastor está diciendo cosas. Dice que el Espíritu me convence, pero está hablando de Cristo, no de mí. Debo decirte una cosa, es algo interesante. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y cuando el Espíritu de Cristo es colocado en ti, adentro de ti, cuando tú hablas, Dios no oye tu voz. Oye la voz de Cristo en ti, que es la voz del Espíritu. Entonces, papi, yo ando a la calle, una persona me dice, papi, yo tengo 3 niñas y conozco la voz de ellas. Cualquiera me diga papi, está inventando. Pero nosotros, y que, Padre nuestro, no oramos eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el Padre dice, porque no envió Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cuántos hijos son? Dice, hay mucha gente diciéndome papi. ¿Quiénes son todos estos pegados diciéndome padre? Vamos a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Miren qué hace el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Y por cuanto, están leyendo conmigo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En mi corazón está el Espíritu Santo.
yo soy hijo de Dios. Y Satanás dice, mátenlo. Pero el Espíritu Santo se coloca en mi corazón y dice, Padre. Y cuando yo digo Padre, el Padre no oye mi voz que dice Padre, sino el Espíritu de su Hijo en mi corazón que le dice Padre. ¿Usted me está captando? Y cuando el Espíritu dice Padre, Dios no oye mi voz, sino oye la voz de su Hijo. Eso indica que tú eres pecador. Y tú dices, ¿le ha dado vergüenza a usted pedirle algo a Dios porque ha cometido un pecado? ¿Le ha dado vergüenza? Esto no es una cosa que hace algo mal hecho y después dice, me da una vergüenza porque ahora yo tengo un problema. Tengo que pedirle a Dios y me da una vergüenza porque yo estoy haciendo algo malo. ¿A usted no le ha pasado eso? Usted puede decir, Señor, yo cometí el pecado. Y decirle, Padre. Y el Señor no está oyendo la voz suya, charlatán. Está oyendo la voz de su Hijo que Él ama. Y escucha su voz, el Espíritu de su Hijo en usted. Y responde su oración. ¿Me doy a entender? De modo que no le da vergüenza por su pecado hablar con Dios. Y finalmente, Satanás, que es el que está detrás de todo esto, viene Dios y lo saca de todo. Y le dice, el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido condenado. Y en vez de Dios condenarte a ti, condena a Satanás. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te dé bendición. Quiero pedirle a todos los ancianos de la iglesia y al equipo de música que se queden unos minutos después del tema. Gracias. Después de escuchar ese edificante mensaje, agradecemos a